A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arriola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema interpretación de la información por medio de tablas, gráfica o mapas para el área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Recuerda que si en casa hay una persona con discapacidad, este es el momento oportuno para que participe de este espacio educativo. Recuerda que todos podemos aprender algo nuevo hoy. Y con este tema desarrollaremos habilidades como el pensamiento lógico, memoria lingüística y comunicación. Y además de eso, este tema está en tu libro Guía de Autoaprendizaje, en la tercera unidad, página 78 y 79. Así que pon mucha atención que cuando llegues a este tema te va a servir de mucho. Antes de iniciar, recuerda lavar tus manos con agua y jabón constantemente. Puedes utilizar gel antibacterial y recuerda siempre utilizar la mascarilla fuera de casa. ¿Estamos listos? ¿Tienes cuaderno, lápiz, borrador y sacapuntas? Si no lo tienes listo, entonces ve a traerlo. Mientras tanto, yo le agradezco a Mauricio, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Gracias, Mauricio, por estar acá. Muy bien, ¿estamos listos? Excelente. Vamos a empezar con una pequeña lluvia de ideas. Por eso tenemos aquí esta nube tormentosa y oscura. Dice, utilidades de las tablas y gráficas en nuestra área de comunicación. ¿Qué crees tú que nos pueden ayudar las tablas y las gráficas? Bueno, nos ayudan a comprender la información. ¿Por qué razón? ¿Te has dado cuenta que en las noticias o en periódicos hay información que la utilizan donde hay algún círculo con colores, hay algunas barras, hay algunas líneas indicando información con números o algún nombre específico? Exacto. Con esa información aprendemos de una manera más rápida para interpretarla. También tenemos que es una herramienta para ordenar la información. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tener una tabla significa que yo voy a ordenar la información que necesito de manera práctica, de manera que todos puedan comprender ese contenido. Imagínate que yo quiero saber cuántos cincos tengo, o canicas, o chiripas, como nosotros decimos, de colores. Puedo enumerar cuántos colores tengo de cada una de ellas. Puedo hacer una tabla. O bien puedo utilizar incluso hasta para un presupuesto familiar, que lo han visto en matemáticas. Ponen el producto, la cantidad y el precio. Esa ya es una tabla. También nos sirve para hacer un análisis más práctico, un análisis concreto de un estudio, de una investigación. Imagínate en el caso del presupuesto familiar. Así es, van a hacer un listado del producto que necesitan y de lo que no, entonces no es necesario comprarlo. Para eso es. Mejora el estudio de algún tema específico, ya sea matemática, algún estudio de investigación, algo de ciencias, algo relacionado a un área específica. Se utilizan colores y símbolos. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cada color va a representar un dato investigado. También va a representar una cantidad. Porque en matemáticas tú has visto, cuando viste las coordenadas del plano cartesiano, hay una línea donde te están indicando una cantidad abajo y otra hacia arriba. Y eso es lo que sirve también para las gráficas. Lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo interpretarlas. Y también dice que es una información clara y verídica. Significa que lo que esté en esas tablas, en esas gráficas, han estudiado y han investigado sobre ese tema. Bien, entonces vámonos ahora
a esta área donde dice interpretación de la información. Vamos a utilizar tablas. Dice que las tablas son series numéricas. Series numéricas donde está almacenado los valores de varias variables. ¿Qué es una variable? Significa que va a ser un tema determinado. Pensemos de ahora en adelante un solo ejemplo. Cuando nosotros hablamos sobre los idiomas de Guatemala, van a haber variantes. ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? Así es, 25 idiomas. Esas son las variantes. Son 25 idiomas diferentes. También podemos tener otra variable que sería el lugar donde se hablan esos idiomas. También la cantidad de pobladores que hablan ese idioma. Lo vamos a organizar por medio de una tabla para que nuestra información sea más clara y precisa. También dice que hay dos tipos de tablas, las simples y las múltiples. En este caso, dice que estas tablas nos van a interpretar o dar la información de manera clara y concisa. ¿De qué se trata una tabla simple? Una tabla simple va a ser como el ejemplo de los 5 o las canicas que yo les decía, o las chiripas. ¿Qué chiripas tengo y qué cantidad? Esa es una tabla simple porque no se está investigando mucho, es con lo que nosotros tenemos. Pero cuando hablamos de una tabla múltiple, es como el ejemplo que les dije de los idiomas de Guatemala. Vamos a tener entonces la región, la población, ¿verdad? Y también vamos a tener lo que es la cantidad de hablantes, como los ejemplos que traigo yo acá en estas tablas lingüísticas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, estamos viendo el idioma en esta parte de acá y dónde está ubicado, qué región lo están hablando. Y nos vamos a esta otra tabla, este otro ejemplo, y dice el idioma, la familia, la rama y hablantes de ese idioma. Esta tabla es una tabla, como dice acá, múltiple, porque tiene varias variantes, mucha información. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuemos. Tenemos también las gráficas o gráficos. Significa que van a expresar por medio de imágenes o dibujos lo que ya tenemos en una tabla. ¿De acuerdo? Significa también que vamos a tener la información obtenida de una manera sintética. También significa las gráficas que vamos a investigar distintas variables. Tengo aquí los idiomas, dos tablas diferentes, y aquí tengo la primera gráfica. Dice aquí español, quiché, quechí y cachiquel, pero esta es una gráfica de barras. O también lo puedo presentar con una gráfica de pastel, siempre de los idiomas, de los hablantes, que es lo que tengo en esta tabla de información. Cada color representa un idioma. Por ejemplo, el azul es el español, el que predomina en nuestro país. El naranja es el quiché. Tengo el gris, quechí. Cachiquel es el amarillo. Si se dan cuenta, son los idiomas que más predominan. Significa que esta información la tengo. Esto de números lo tengo aquí en colores. ¿Qué es más llamativo? Exactamente, estos colores son los más llamativos y son los que nosotros nos sentimos más atraídos cuando estamos viendo la información y cómo lo vamos a interpretar. Bien, recordemos, voy a tener una tabla donde están las variables de lo que estoy investigando. De esa misma tabla
voy a sacar un porcentaje que va a ser representado por distintos colores. Aquí traigo dos ejemplos de gráficos, en barras y de pastel, o circular como nosotros le llamamos. Y cada color representa un idioma o un hablante. Ahora bien, si nos vamos al área de los mapas, dice que van a representar de forma gráfica y métrica el área territorial o la superficie de un país o un territorio. También dice que esto, vamos a ponerlo acá, es posible que esta información represente cada uno de las investigaciones que hemos hecho y también da la medida, ángulo, también la superficie. Estamos hablando de los idiomas de Guatemala. Entonces, aquí traigo un mapa con los colores que representan dónde se hablan esos idiomas. Ah, muy bien, entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que para interpretar una información y para poder comprenderla exactamente cómo es, tengo que tener una tabla con la información que yo ya investigué, con la información de lo que yo quiero dar a interpretar, lo que quiero que los demás conozcan. Luego puedo hacer de forma gráfica, en barras, en pastel o lineal o un histograma, porque hay variedad, una gráfica para representarlo. Pero si yo lo quiero representar de un territorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar entonces un mapa. Por medio de un mapa dice que voy a representar gráfica y métrica de una porción del territorio. Ah, entonces para esto me está sirviendo todo lo que me están dando a entender. ¿Cumple la función de utiliza colores y símbolos? Sí. ¿Comprende la información? ¿Será que por medio de una imagen, así como el mapa que yo tengo ahí con los idiomas, comprendo fácilmente dónde se habla el español, dónde se habla el quechí, el pocomán, el mam, por medio de un mapa y los colores? Sí. Entonces, ¿es una herramienta para ordenar la información? Por supuesto que sí, porque para tener una gráfica tengo que tener una tabla. Y para tener una tabla necesito haber investigado anteriormente un tema. Ahora bien, ¿se hace un análisis? Por supuesto. ¿Qué análisis podemos hacer en base a esto que tengo yo acá presente? Ah, muy bien, ¿cuál es el idioma que predomina? El español. ¿Cuál es el segundo idioma? Quechí. Si nos damos cuenta, por medio de los colores podemos representar y de forma de un análisis va a ser más rápido. También dice que mejora el estudio de algún tema. ¿Crees que fue más fácil comprender de esta manera cuántos idiomas y en qué región se hablan? Por supuesto que sí, porque tengo la información. ¿Qué crees que es más fácil leer o interpretar? ¿Esto que es más simple o esto que tiene colores? Así es, los colores son los más llamativos. También dice que la información clara y verídica. ¿Será que es cierto que en Guatemala hay tantos idiomas? Por supuesto que sí, no es un invento, ¿verdad? También tenemos que dar a conocer la información que nosotros queremos por medio de una tabla gráfica o un mapa. No solo en este tema, si nos damos a dar a conocer, por ejemplo, en este ejercicio que tú vas a encontrar, vas a hablar sobre las gráficas de líneas, gráficas de columnas y las gráficas circulares. Y va a estar relacionado de acuerdo a una observación de lo que tú tienes que hacer. También tienes que desarrollar algo
que hemos estado viendo. Últimamente en la comunicación escrita y visual en la televisión se dan gráficas. ¿Las has visto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de información te están dando por medio de una gráfica? ¿Una estadística de qué? Así es, puede ser del número de personas, puede ser también de la contaminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere dar a entender comunicación y lenguaje con este tema? Que por medio de las tablas, gráficas o mapas, la información es verídica, la información es clara y es ordenada. Además, tú lo puedes utilizar con cualquier tema relacionado a matemáticas, a comunicación, a sociales. ¿De dónde crees tú que es este tema? ¿De comunicación y lenguaje? Sí, pero también podemos utilizarlo en sociales, en formación ciudadana. Y si nos damos cuenta que tengo aquí números y porcentajes, podemos utilizarlo en matemática. Significa que este tema nos puede ayudar con todas las áreas que nosotros tenemos que mejorar. Así que te invito a que trabajes en orden. Recuerda que todo lo que tú hagas debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Además, estos ejercicios los tienen que supervisar un adulto para que revise cómo ha ido tu progreso constantemente. Además, recuerda que todo lo que hemos estado viendo te va a servir para tu guía de autoaprendizaje. Te recordamos lavarte las manos constantemente con agua y jabón, utilizar el gel antibacterial y recuerda quedarte en casa. Hasta la próxima.